¿Qué va a resolver la UGPP? Pues la UGPP, al recibir la información, va a generar una de dos decisiones. La primera es: recibí la información, revisé la información, audité la información y esta información cumple con todos los requerimientos de la ley. Entonces, de ser así, vamos a entender que la UGPP, por el periodo por el cual me requirió, ya no me va a sancionar, no va a hacer ningún requerimiento especial. Pero puede ser que al recibir, verificar y valorar esta información, la UGPP diga, no, voy a enviar un requerimiento para declarar o corregir, porque encuentro de la información que me enviaste, señor empresario, que estás incurriendo en unos errores. Y enlisto todos los errores, el acto administrativo enlista todos los errores en los que está incurriendo el empleador uno a uno. Y me dice, tome este acto administrativo donde lo conmino a declarar o corregir. Revíselo y observe cuál de las dos posturas que la ley le permite va a asumir. Listo, recibo el requerimiento para declarar o corregir. De nuevo llamo a mis dos asesores de cabecera, el abogado y el contador. Este debe ser un matrimonio ineludible en el proceso, porque se requiere de esta simbiosis. De hecho, dentro de la estructura de la UGPP, ellos funcionan desde esas dos aristas, un área jurídica y un área contable. Entonces, por estas razones que les indico siempre, llamo al abogado, llamo al contador, porque los dos son los que me van a permitir sacar avante estos procedimientos o estos procesos. Recibo el requerimiento de declarar o corregir, reviso, audito mi información, reviso el requerimiento y mi abogado y mi contador me dicen, no hay nada que corregir, no hay nada que declarar, presentemos objeción. O por el contrario, mi contador y mi abogado advierten que de manera total o parcial, la UGPP tiene razón en el requerimiento que me está haciendo. Y si es así, entonces procedemos a corregir y a declarar. ¿Qué vamos a corregir? Los aportes al sistema de seguridad social y los parafiscales. ¿Sobre qué trabajadores? Sobre aquellos trabajadores que haya establecido el acto administrativo de declaración o corrección, que procede la declaración o corrección. Si decido tomar una de cualquiera de las dos posturas, entonces alguien debe estarse preguntando, ¿cuánto tiempo tengo para eso? Y la respuesta de la norma es 3 meses. Recibido el requerimiento de declaración o corrección, el aportante requerido cuenta con un término de 3 meses. Y escuchen bien esto, porque cuando la norma habla de términos en meses, recuerden que tenemos que usar de manera analógica las normas del procedimiento, del Código General del Proceso, para indicar que cuando me hablen de términos en meses, el tiempo me corre de manera calendario. Es decir, no advierto que voy a descontar de estos periodos días feriados o domingos. Y si la finalización del término es en día domingo o festivo, pues se entenderá que el término vencerá el día hábil siguiente. Tengo 3 meses para hacer una de dos cosas, o corregir o presentar objeción. La objeción que debo presentar a la UGPP, con la que indico no estar de acuerdo en su requerimiento de declaración o corrección de mis aportes a la seguridad social o de mis parafiscales, esa objeción debe tener fundamentos, es decir, no es un mero acto de manifestación de objeción, debe tener una suficiente fundamentación. Si la objeción no tiene fundamentación,
ni jurídica, ni contable, ni presenta las pruebas que puedan desatender las manifestaciones del requerimiento de declaración o de corrección, entonces la UGPP no está obligada a pronunciarse sobre esas objeciones presentadas. Entonces, estoy en dos momentos de nuevo. Recibo la declaración, recibo el requerimiento de declaración o corrección y decido objetar, tengo 3 meses para hacerlo, o decido corregir y pagar, tengo 3 meses para hacerlo. Si presento la objeción, la UGPP recibe mi objeción, una objeción que debe ser debidamente fundamentada y con pruebas que sustenten la objeción. Recibe la UGPP la objeción y la entidad tiene 6 meses contados a partir del momento en que se radica la objeción ante la entidad. La UGPP tiene 6 meses para pronunciarse sobre mi objeción. Si la UGPP encuentra que mi objeción es fundada, es decir, sí, señor contribuyente, usted tiene toda la razón, nosotros interpretamos mal la norma, lo estamos requiriendo por algo que no es debido, que no es correcto, que no es adecuado, entonces hasta aquí llegaremos en este proceso de fiscalización con la UGPP. Pero si por el contrario, la UGPP advierte que mis argumentos de objeción no tienen valor fundante y no va a revocar los pedimentos de declaratoria o de corrección, entonces la UGPP dentro de ese término de 6 meses emitirá un documento que se denominará liquidación oficial. Resuelve y emite la liquidación oficial. ¿Esto qué quiere decir? Señor contribuyente, yo lo requerí de manera persuasiva sin efectos vinculantes. Posteriormente le dije, venga, por favor, envíeme una información. Usted me la envió, la revisé. Le estoy diciendo que lo está haciendo mal. Y dentro del tiempo para que usted corrigiera, decidió objetar y esa interpretación que usted le está dando a la ley o esos alcances que usted le está dando a la norma no son de recibo para con las condiciones que tiene la ley establecidas para lo que se entiende ingreso base de cotización, dentro de las generalidades que se deben expresar. Entonces, yo le emito una liquidación oficial. ¿Qué incluirá esta liquidación oficial? Esta liquidación oficial va a incluir 3 rubros. ¿Cuánto se debe de aportes? ¿Cuánto se debe de intereses? ¿Y cuánto se debe de sanción? Es decir, aquí la UGPP ya me va a decir, usted tenía que corregir, no lo hizo, como no lo hizo, entonces voy a aplicar las reglas propias de la ley y voy a decirle, mire, los aportes que debe son tantos, los intereses moratorios que debe por el no pago de esos aportes de manera oportuna es tanto, y la sanción que la ley me permite generarle es de tanto. En ese entendido, es importante entender que la sanción que la UGPP genera se diferencia en 2 conceptos. Si el requerimiento generado y la liquidación oficial van a generar sanción por omisión en la afiliación y en la cotización o por los pagos no realizados de forma oportuna, las tasas para diferenciar o calcular la sanción serán unas. Pero si el requerimiento de corrección y declaración y posteriormente la liquidación oficial versan en torno a una inexactitud, entonces la sanción se liquidará de una forma diferente. Entonces aquí es importante que identifiquemos para las reglas propias que están establecidas en el país y para la aplicación específica de la ley y los procesos sancionatorios desarrollados ante la entidad, ¿qué significa omisión
mora e inexactitud. Diferenciémoslo, porque ya les dije, si el requerimiento es por inexactitud, la sanción será una, pero si es por omisión o mora, la sanción será otra. Entonces, ¿qué significa para el desarrollo del proceso de fiscalización la omisión? Para el proceso del desarrollo de fiscalización, la omisión significa que yo, empleador, tengo un sujeto obligatorio de afiliación al sistema de seguridad social y omití afiliarlo. Y si no lo afilié, pues obviamente no le coticé. Entonces, la omisión es no afiliar, no cotizar. La mora es haber afiliado, pero no cotizar. Y la inexactitud es haber afiliado, haber cotizado, pero no haber cotizado sobre el ingreso base de cotización que la ley indica para este tipo de casos. Esos son los tres conceptos que deben identificarse. Entonces, la UGPP me dice, la sanción por omisión y mora es una. Y la sanción por inexactitud es otra. ¿Listo? Tengo una liquidación oficial. Le llega a la empresa una liquidación oficial y le dicen, mire, la objeción que usted presentó no tuvo ahínco. Las razones jurídicas presentadas no generaron por parte de la UGPP una revocatoria a esa connotación de requerimiento de corrección. Entonces, aquí está su liquidación oficial, proceda a pagarnos. Es la invitación que hace la UGPP. Pero la ley le dice al contribuyente que es sujeto del proceso, no señor, todavía tiene otra opción. Usted, señor contribuyente, considera de verdad que la equivocada sigue siendo la UGPP y que esa liquidación oficial no tiene validez porque los requerimientos generados y la interpretación que está haciendo sobre si usted fue omisivo, moroso o inexacto no es adecuada a la ley. ¿Usted considera eso, señor contribuyente? Perfecto. Entonces la ley le da una opción y le dice, tiene 2 meses contados a partir del momento en que le notificaron la liquidación oficial para presentar un recurso de reconsideración. Como su nombre lo indica, el recurso de reconsideración es un llamado de nuevo a la entidad para que a través de una connotación absolutamente autocompositiva, en este caso la entidad, vuelva a revisar. Porque usted le dice ahora, mire, me está sancionando y no hay por qué hacerlo. O, venga, usted me está sancionando con las tarifas de sanción por omisión cuando me requirió por inexactitud. Entonces, ¿por qué me aplica una si me requirió por otra? Y todos esos aspectos son objeto del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es un recurso que debe ser radicado ante la UGPP, es un recurso que es tramitado por la UGPP y es un recurso que es resuelto por la UGPP. Porque así lo indica la propia semántica del recurso, reconsideración. Señores UGPP, reconsideren la decisión que tomaron. Este recurso necesariamente debe tener fundamentación jurídica, debe ser presentado por escrito, y la entidad tendrá 1 año a partir del momento en que se radicó el recurso de reconsideración para resolver sobre el recurso. Entonces, recapitulemos, porque esto es importante irlo recapitulando para que nos quede claro. La UGPP, una entidad que nos puede fiscalizar si observa que estamos siendo omisivos, inexactos o morosos en las contribuciones a la seguridad social y en los parafiscales
podrá enviarme una acción persuasiva, una invitación sin fuerza vinculante a que me audite, a que yo propiamente revise si lo estoy haciendo bien o no y que de manera voluntaria yo decida corregir lo que no va bien. Si hago caso omiso a este requerimiento, posteriormente probablemente la UGPP me enviará un requerimiento de información. Ese requerimiento de información debe ser atendido dentro de los términos que la norma indica, que serán entre 1 y 3 meses, y para saber si estoy dentro del rango de 1 a 3 o cuál es la fecha exacta que debo presentar la información requerida, debo atemperarme a lo que exactamente indique el acto administrativo de requerimiento de información al empresario. Entregada esta información, recuerden que ella, para poder ser entregada en debida forma y en cumplimiento de la resolución ya mencionada del año 2021, debe cumplirse con unos específicos requisitos para el cargue y validación de esta información. ¿Perfecto? Cuando ya entrego la información, la UGPP puede decidir que sí lo estoy haciendo bien, que verificó y revisó esta información y todo está perfecto, o por el contrario decidirá enviarme un requerimiento para corrección o declaración de los aportes en los que estoy siendo omisivo, inexacto o moroso. Y ya sabemos cuáles son las diferencias en estos tres conceptos. Recibido el requerimiento para declarar o corregir, yo tengo 3 meses como contribuyente para definir si corrijo o si objeto. La objeción debe ser presentada ante la entidad de manera escrita y suficientemente fundamentada con las manifestaciones de la objeción. La UGPP recibe mi objeción y tendrá 6 meses para resolver. Dentro de esos 6 meses, probablemente si considera que estoy siendo omisivo, evasivo o moroso, generará una liquidación oficial, que es un acto administrativo que contiene mínimamente 3 rubros específicos. El monto de los aportes adeudados según la interpretación de ingreso o base de cotización que deba generarse por parte de la UGPP. Debe contener el monto de la sanción y los intereses moratorios por el no pago de los aportes al sistema de seguridad social. Recibida esta liquidación oficial por parte del empresario, debe asumir una de 2 posturas. O paga, porque dice, sí, de verdad, ya entiendo que lo estoy haciendo mal, paga la sanción, paga la mora, paga los aportes, o por el contrario, presenta recurso de reconsideración. ¿Cuánto tiempo tiene para esto? Ya les dije que son 2 meses. La UGPP recibe el recurso y tiene 1 año para pronunciarse sobre él. Si la UGPP, vencido este año, revisa el recurso de reconsideración y encuentra que tenemos la razón en la reconsideración, pues entonces generará los efectos sobre el acto administrativo que deba generar. Es decir, indicará que la liquidación presentada de manera oficial no es el valor que se indicó, limitará el monto de la sanción, limitará el monto de los intereses, en fin, lo que haya sido objeto jurídico del enfoque del recurso de reconsideración, si es que la UGPP decide darnos la razón, porque así la tenemos en la interpretación normativa. Pero si por el contrario la UGPP indica, no señores, esta liquidación oficial queda en firme, entonces aquí viene de nuevo la pregunta, ¿qué hago? ¿Soy notificado del acto administrativo? Y la UGPP me va a sancionar. Ya me sancionó, ¿qué hago? Entonces, el estatuto tributario y las normas concordantes que desarrollan el proceso de fiscalización, entre ellas la ley 1607 del año 2012, la ley 1739 del año 2014 y la ley 1819 del año 2016, indican que posterior a ese acto administrativo donde se declara en firme la liquidación oficial, todavía tengo un camino y es la vía jurisdiccional. Podemos acudir al juez contencioso administrativo a través del mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para invocar ante el juez los reproches que tenemos en contra de la sanción emitida por la unidad.